This meeting is being recorded. Bueno, sean bien llegados a esta sala de conferencias de tu Sacra Sexualidad para un encuentro con las sacras enseñanzas de los maestros Jaque Nuceos y Nuceus y Samael Joab Batorreo. Hoy en voz de nuestro querido Esparrebel Harcy Stater, si su merced nos ofrenda un saludito. Sí, muy buen día, buen dinero y excelente salud a todos los hermanos que en este cierto están conectados y a los seres también que se van a ir conectando por sacar un espacio de su tiempo para estudiar y aprender lo que concierne en los rollos y en los libros sagrados. Gratísimas, maestro. Entonces, para dar inicio, vamos a iniciar con la oración de inicio. Entonces, la voy a ofrendar. ¿Listo? En runa de Peticel, amadísimo Padre Jehová, creador de todo cuanto existe, queremos agradecerte por este hoy, por este hermoso día de Sabbat que nos has ofrendado para poder alicertarnos espiritualmente de tu gran doctrina y de tus palabras. Gratísimas, amadísimo Padre, por la oportunidad de estar en este espacio y aprender cada día más de tus grandes doctrinas. Danos la sabiduría para poder comprender cada una de esas enseñanzas y la voluntad para poderlas aplicar en nuestro diario vivir. Gratísimas, amadísimo Padre, por las bendiciones que nos has ofrendado cada día, por nuestro alicierto, por nuestro vestir, por nuestro hogar, por nuestra labor. Gratísimas por cada una de estas. Y a los seres que se encuentran en la oscuridad, dale de mucha sabiduría para poder afrontar el camino que has puesto frente a cada uno de ellos. Y a cada uno de nosotros, amadísimo Padre, danos también la fortaleza y la sabiduría para ser lumbreras en los seres que se encuentran en la oscuridad. Te pedimos también que a todos los maestros que a través de sus voces nos ofrecen estas grandes sabidurías, les dé de mucha abundancia, salud y prosperidad. Te pedimos todo esto y mucho más en el simbre de tu Hijo amado, Javier Cristo, Aón, sea. Bueno, mi querido Esparrebel Harcy Stater, la sala es suya. Adelante. Listo, vale, gratísimas nuevamente de la hermana Lisette y igualmente a todos los presentes. Bueno, vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy. De antemano agradeciéndoles nuevamente. Vamos a hablar, el tema es un tema que creo que se hace vital, de vital importancia tener en estudio e interiorizarlo. Y es acerca de una serie, vamos a iniciar una serie de estudios con los dichos del maestro, los dichos del Kabir, del Rabí de Galilea, que aparecen en la Biblia. Y hay demasiada aprendizaje y hoy la ciencia de pronto nos lo corrobora. Pero que tienen un significado místico y esotérico para el crecimiento espiritual. Y hoy vamos a comenzar con una de las frases que el Rabí de Galilea, el maestro Yeshua Ben Pandira, dejase escrito, lo que escribieron posteriormente los que escribieron los evangelios, acerca de Licencia, maestros. que Ahora sí. es muy famosa. Vamos a leerla, está en el libro de Viteos o Mateos 7 y dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque el juicio con el que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que medís os volverán a medir. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, espera, echaré de tu ojo la mota y he aquí la viga en tu ojo? Hipócrita, echa primero la viga de tu ojo y entonces mirarás en echar la mota del ojo de tu hermano. No deis lo sacro a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, porque no rehuyen con sus pies, y vuelvan y os despadecen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque cualquiera que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se abrirá. Bueno, hasta ahí, hasta el verso sigue, pero vamos a tocar sobre todo el verso 3, que es acerca de la paja en el ojo humano, en el ojo ajeno. Y vamos a mirar el significado y vamos a mirar ahorita de pronto la ciencia que nos dice
y cómo esto nos puede influenciar o cómo podemos aplicarlo en el diario vivir, porque tenemos que entender que todo lo que está en las Sagradas Escrituras, lo que está en los Evangelios, es para vivirlo dentro de nosotros, es para meditar. Los grandes estudiosos de las Sagradas Escrituras, ellos meditan y meditan y meditan y meditan y hacen ejercicios de introspección con cada una de esas fases, con el fin de que de interiorizarlo y dejar de pronto la mecanicidad de pronto que hemos traído de siglos por las religiones, de aprendernos de pronto el verso, pero no interiorizarlo. El éxito de esas personas que han estudiado las Sagradas Escrituras de esa forma es que buscan, o lo que buscan es interiorizar. Y más que todo es la labor interna, lo que los griegos decían allá en la Grecia antigua, que hace muy famosa, y en la noche siempre se habló mucho acerca de la frase de hombre, conócete a ti y conocerás el universo. No se den hombre, conócete a ti y conocerás el universo y a sus creadores. Ese es el secreto, y eso de pronto se nos olvida constantemente, que es la labor interna que tenemos que hacer, el conocernos a nosotros mismos. Pero dentro de todo este drama, dentro de todo este juego, hay unos personajes que hacen por ser de este juego, se hacen por ser de todo este drama, de todo este entramaje, y uno de esos es el ego. El ego hace por ser de todo este drama, es un personaje que está ahí, y con él es que tenemos que elaborar. O sea, ese es el secreto de los alquimistas, era ese, laborar con ese ego, con esos yoes que tenemos dentro de nosotros. Pero para conocer cómo es que juega el ego, así como cuando vamos a llevar efecto o hay un juego, de pronto hay ciertas normas, ciertas reglas, hay que conocer cuáles son las reglas que utiliza el ego. Claro, él tiene, de acuerdo a las enseñanzas de los maestros, a las enseñanzas de las escuelas iniciáticas, nos dicen que ese ego tiene millones y millones y millones de heliocrones. Y como diríamos coloquialmente, se las sabe todas. Pero hay unas estrategias que él utiliza y tenemos que estar atentos, o si no, caemos en las garras del ego y empezamos a identificarnos con él. Y más que todo, esta frase que dice el maestro está relacionada con eso, porque una de las estrategias del ego, de las muchas, porque él es el amo del disfraz, el ego es el amo del camuflaje, el ego es el amo de la imitación, el ego es el amo de las máscaras, por eso se llaman las máscaras del ego. Él se cubre máscaras y nosotros constantemente nos ponemos esas máscaras, nos identificamos ya con esa máscara, pero perdemos la originalidad o la esencia de nuestro verdadero ser, porque ya nos ponemos esa máscara y creemos que es esa máscara nuestra identidad, y así no es. Entonces él se empieza a camuflar, y una de las estrategias que el ego utiliza, dentro de las muchas que él utiliza, es el camuflaje, el hacernos creer ciertas cosas que en realidad no son así. Él nos hace ver toda esta ilusión, el mundo tridimensional, como si fuera la verdad, y no es así. Este mundo tridimensional, como nos dicen los Vedas y las corrientes orientales, nos dicen que este es el mundo de la ilusión, del Maya, y es dominado por ese ego. Y él utiliza muchas estrategias. Y el objetivo del guerrero, del soldado, el sol de Dios, el soldado que somos cada uno de nosotros, es cada día que nos levantamos, iniciar una batalla para ganarle la batalla a ese ego, que es el que nos aparta de la luz. El maestro Samael decía que la conciencia está embotellada por los defectos que tenemos. Él nos crea, de acuerdo a la tradición hebrea, unas klipok o unas cáscaras. Klipok quiere decir como cáscaras, y esas cáscaras nos evitan conectarnos con la luz. Y ese es el ego. Pero como él es sutil y también son guerreros, los egos, los yoes son guerreros antiquísimos. Los maestros nos hablan de que hace 18 millones de heliocrones, cuando fue puesto el órgano cundartiguador, desde ahí venimos arrastrando con esos yoes y esos defectos que son guerreros. Por eso la lucha no es fácil, por eso no es como decir hacer y soplar y hacer botellas, así no es. Y el maestro Crestus, el rabí de Galilea, él era un maestro, un rabí,
Él conocía la Torá, conocía el significado exterior de la Torá y conocía el significado místico de la Torá. Y él, por eso le llamaban el rabí, porque él era un maestro. Rabí quiere decir maestro, que conocía la Torá, se la sabía de principio a fin. Y cada maestro de la Torá podía darle una interpretación o tenía también un grupo de alumnos en el cual se les iba hablando y se les hablaba acerca de los secretos que estaban en las Sagradas Escrituras. Y él conocía de eso. Y ya anteriormente se había hecho mención en la Torá acerca de esta labor que tenemos, que es una labor interna. Y que tenemos que recordar que todos los libros sagrados, en todas las épocas, solo que con diferentes nombres, en diferentes circunstancias, nos hablan de la labor interna que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Solo que nos lo muestran con diferentes nombres, en diferentes facetas, le cambian un color dentro de los Vedas, dentro del Senat Vesta, dentro de la Torá, el Talmud, bueno, por ser el del Talmud, el libro del Shohar, el libro del Popol Vuh, el libro el Bhagavad Gita, los libros de las epopeyas épicas de los hindúes, lo que buscan y lo que nos quieren hablar es de una transformación interior, de una alquimia. Eso siempre lo repito y lo repetimos porque ese es el objetivo principal. Lo demás ya es religiosidad, lo demás ya es identificarnos, lo demás ya es creerse las personas que tienen una verdad absoluta. Pero el objetivo principal es esa biformación, esa transformación, esa lucha, esa batalla constante que tenemos que llevar a efecto. Y es contra quién, contra ese ego, que él se camufla de diferentes formas, como vamos a mirarlo. Y vamos a entender eso. El maestro, el rabí de Galilea, recordemos que todo esto que nosotros conocemos como los evangelios, de acuerdo a los estudiosos, eran dichos que el maestro dijo, iba hablando, y eso lo dijo en arameo. Posteriormente hubieron unos copistas que iban copiando eso y posteriormente quedaron en griego, que es lo que nosotros de pronto hoy conocemos en griego. Es más, los textos más antiguos de los evangelios que se puedan conocer actualmente son del año 200, pero sabemos que se empezaron a escribir por allá en el año 70, en el año 80, pero de esos no se tienen, no hay copias originales, solo los del año 200. Ya ahí hay una influencia griega, helénica, una influencia del copista en ese aspecto. Pero si nos remontamos un poquito más atrás a las enseñanzas que fueron escritas en arameo, ahí hay una cábala en cada una de las frases, porque recordemos que al igual que el hebreo, el arameo, cada letra está relacionada con un número. Y de ahí es donde viene la famosa estudio de la cábala y la numerología. Pero lo que buscaban los estudiosos con esa cábala es descifrar los secretos que están ahí dentro de las sagradas escrituras. Hay una historia que siempre se menciona mucho, lo relacionan con respecto al ego y lo toman como ejemplo, y de pronto muchos la han oído, y es la historia de Korah o Coré. En los tiempos de Moisés, en los tiempos de ese legislador, es un Cristo, Moisés, él fue llamado por Elohim a cumplir una misión de sacar un pueblo de que se encontraba en una esclavitud, que se encontraba en Egipto, y ya lo hemos hablado en otras ocasiones, que ese mismo pueblo somos nos, y actualmente también ese mismo drama ocurre dentro de nosotros y en cada situación que se nos presenta, que estamos presos en ese Egipto, porque Egipto representa la fisicalidad, lo más denso, nuestros apegos a este mundo tridimensional, a nuestras personalidades, y menestemos salir de ese Egipto. Y eso ocurre tanto en esa historia de Moisés como en otras historias a lo largo del largo y ancho del globo terráqueo en las diferentes religiones, es salir de ese Egipto, salir de la fisicalidad. Y lo muestran en un drama que ya les he dicho que ese drama debe ocurrir en nosotros. Dentro de nosotros debe ocurrir ese drama constantemente, salir de esa fisicalidad, salir de ese Egipto. Mizraim le conocen los hebreos, y Mizraim viene de una raíz hebrea que es Mizrar, y Mizrar quiere decir algo estrecho, un estado de conciencia estrecho. Necesitemos ensanchar nuestra conciencia, y esa es la enseñanza del maestro Samael. Por eso él lo decía, que la conciencia estaba embotellada, y él lo decía así, está embotellada, ¿por qué? Por los egos que tenemos, la labor es constante. Y en esa época, Moisés
que representa también esa voz de la conciencia que le habla al pueblo, esa chispa divinal que le va a hablar al pueblo. Y tenía un hermano que era Aarón, que fue el primer sumo sacerdote, el primer Cohen Gadol. Y hay una historia muy famosa que se habla, y es la historia de Core o Coraj. Es más, la Biblia le dedica un espacio, una parashá. Ya les dije que parashá son porceles, como los judíos dividen las Sagradas Escrituras. Y cada parashá tiene una luz, tiene un mensaje encriptado, cifrado, especial, de un mensaje de los personajes que están ahí. Y hay una parashá o una porcel, parashá quiere decir porcel, de la Biblia o porción de la Biblia, para los que de pronto no han oído esa palabra en castesacro, porcel le llamamos no porción. Ya en otra ocasión le explicamos por qué. Que se dedica a Korah o Koreh, la revelación de Koreh. Y Koreh era un familiar de Moisés, era primo de ellos y era de la tribu de Leví. Y junto con otros, bueno, Datán, Abiraj, y hay otro que se llamaba Hom también, creo que era de la tribu de Rubén. Ellos se rebelan contra Moisés, y de acuerdo a los sabios nos dicen que Korah era un hombre con un alto grado también espiritual. Pero ¿qué pasó con Korah? Él se levanta se levanta en contra de Moisés, junto y trae a 250 personas más para rebelarse contra Moisés. Y él le dice a Moisés, bueno, estoy como resumiendo, le dice a Moisés que si Dios les había dicho que todo el pueblo era pueblo santo o sacro, o pueblo kadosh, porque Moisés como que si se la estuviera tirando de más, como si se creyera más, que él quería probar eso. Le dice Korah, o Coré, la rebelión de Coré, junto con Datán y Abirán, que son unas fuerzas, son unas vibraceles. Y cuentan las Sagradas Escrituras que él le propuso a Moisés como hacer una prueba, a ver quién era, que iban a hacer una prueba y con unos incensarios, a ver qué era lo que sucedía. Y Moisés le dice, bueno, pues, bueno, como coloquialmente, como, bueno, tómala suave porque esto no es así como de pronto tú estás pensando. Bueno, la final fue que al día siguiente, pues Moisés dice, como Moisés tenía contacto directo con la voz de Elohim, le dice, bueno, hagamos una prueba, y iban a hacer como una prueba a ver quién de los dos era el que quién tenía razón. Y trajeron unos recipientes que eran propios del templo, dentro del templo, y no habían comenzado cuando de repente la tierra se comió a Korah, y es más, dicen los sabios que dicen que se los tragó vivos, entraron directamente al Seol, o lo que se conocen como los mundos infiernos, por una rebelión. Ahora, el libro del Zohar nos dice que Korah, él tenía cierto dote de visel, de clarividencia, y él había visto mucho más allá ciertas cosas que aparentemente eran verdad o eran realidad. Empero, es ahí a lo que queremos llegar. Lo que sucede es que Korah, él no quería más que todo servir al Señor, servir a Dios, sino lo que quería era ponerse por encima de Moisés y decirle a la gente, o sea, él quería que la gente lo viera como alguien grande, no desde el punto de vista de servir, sino desde el punto de vista de su ego, de su interés personal. Por eso esta historia siempre la mencionan desde el punto de vista de lo que nos quiere. Eso está en el libro, en el libro de Números 16, si bien recuerdo, Números 16 al Memoradium 16 al Memoradium 18. Y entonces cuando él se levanta, eh, eh, Cora se levanta contra Moisés, una rebelión, y eso ahí vemos que empieza a haber como un contagio. Ahí por eso les decía, porque quería hablar de las neuronas espejo y cómo esto influencia y cómo tenemos que saber utilizar las emociones o lo que pensamos o lo que proyectamos. Porque luego de que sucede eso, la gente que vio todo lo que había sucedido, luego empezaron a echarle la culpa a Moisés. O sea, empezaron a culpar a Moisés como por la muerte de esos seres. Bueno, y no había sucedido cuando hubo otra muerte. Es un pasaje de la Biblia que hay que de pronto estudiar detalladamente,
en donde creo que hay como 14, casi 15.000 o 14.000 muertos nuevamente, porque las personas se habían identificado con eso que estaba haciendo Korat, que aparentemente era un reclamo que le estaba haciendo, porque él decía que también era levita, porque aparentemente, bueno, hay otras historias que el Zohar nos cuenta, y es que dicen que cómo alguien puede ser influenciado por otro, y dicen que la esposa de Korat, o de Coré, estoy hablando de lo que en español aparece como Coré, fue el que de pronto le dio esa influencia, porque los levitas, el sumo sacerdote y los Cohen Gadol, que se le conoce en hebreo, ellos tenían que dejarse crecer el cabello y la barba, mientras que los levitas, que ellos más que eran como los que influenciaban, los que le metían el estado de ánimo al pueblo, porque ellos utilizaban la música, eran los que le ponían la música, ellos tenían que, ¿cómo se llama la palabra? Como quitarse las cabelleras, esa era la orden que estaba ahí de los levitas. Y la posa, dice el Zohar, o los Midrash cuentan que la posa le dijo, pero ¿cómo así? Si Moisés se ve hermoso con esa barba, bien, ¿y tú por qué te la tienes que quitar? Dicen que fue muy influenciado Korat por la decisión que le había hecho, o que le había propuesto eh, su mujer. Entonces ahí vemos algo, y es como hay algo, y la psicología eh, moderna nos habla de una condición que se conoce como la condición del espejo. Y hoy la ciencia también ha demostrado, por allá en el año, si bien recuerdo, en la década de los 90, un neurocientífico, un neurobiólogo descubrió algo de las neuronas espejo, y esto es interesante lo que vamos a tratar con respecto a este tema de las neuronas espejo. Bueno, de los presentes, ¿alguien ha oído hablar de las neuronas espejo? ¿Tiene algún conocimiento? De pronto, eh, si nos puede dar algún pequeño aporte de lo que ha oído de las neuronas espejos. Bueno, invitamos a los seres que si no pueden levantar la manita, pueden abrir su fono y pues responder si conocen algo de las neuronas espejo. Maestro, pues tengo entendido de que las neuronas espejo son la parte de nuestro cerebro que imita ciertas acciones y las replica. O sea, cuando ven a alguien hacer una acción, yo hago una acción y veo a otra persona hacer la misma acción, eh, digamos que lo hace lo transforma como una costumbre, si no estoy mal. Su merced me corrige. Y en el chat nos dice Julia Andrea Z que no sabe algo sobre ellas. Bueno, y en cuanto a Listo. la neurona de espejo, yo puedo decir que quizás no son aquellas que nos permiten ver aquello que admiramos, resaltamos en el otro, para recordarnos que también lo tenemos en nos, y aquello que nos molesta en el otro y que realmente nos afecta es aquello que debemos laborar en nos, sabiendo que desde este punto de vista todos nuestros congéneres, prójimos, sobre todo los seres más cercanos, parejas, hermanos, amigos más cercanos, gente con que convivimos, compañeros de labor, inician a convertirse en verdaderos espejos y maestros para aportar en lo que debemos laborar en nuestro proceso de alma y espiritual. Bueno, sí, hacia allá vamos, venerable Sensei Fukigense, igual como dijo la maestra, la hermana Lisette. Sí, miren, por allá en la década de los 90, exactamente en el año 1996, un neurobiólogo, él descubre estas famosas eh, neuronas espejo. El científico se llama, creo que está vivo, Giacomo Rizzolatti, lo pueden buscar, eh, estudios sobre él, y resulta que él estaba viendo el comportamiento, estudiando, esto es algo especial, estaba viendo el comportamiento de unos monos,
y tenían en sus cabezas unos electrodos conectados para ver cuando el mono de pronto alzaba la mano, qué zona del cerebro se activaba o cuál zona del cerebro no se activaba de acuerdo a los movimientos. Y listo, él estaba concentrado haciendo sus experimentos, sus ensayos. Y lo curioso de eso es que se dio cuenta él de que, por ejemplo, había unos monos que tenían los electrodos conectados y otro mono que estaba de pronto enfrente, que no tenía de pronto electrodos, aunque no, en el experimento no afectaba en nada, de pronto alzaba la mano, tenía un movimiento motor para tomar de pronto un banano, una musácea, y automáticamente la misma zona se activaba en el mono que tenía conectados los electrodos. Entonces, el neurobiólogo dijo, bueno, esto es raro, ¿cómo así que se va? ¿Sí me vas a entender? O sea, el mono, uno de los monos tiene conectados los electrodos y eso se iba a monitorizar qué zona del cerebro se activaba o qué zona no se activaba. Lo curioso era que se activaba cuando él veía al otro mono que estaba alzando o que estaba brincando, se activaba la misma zona dentro de él. Él quedó todo librado, el neurobiólogo, y dijo, no, esto de pronto debe ser casualidad. Y empezó a hacer nuevamente experimentos y nuevamente los replicó miles de veces hasta que se dieron cuenta que era una realidad. O sea, estamos como conectados, hay algo invisible que nos conecta. Y eso, bueno, muchos le hablan de la empatía. Por ejemplo, sentimos de pronto cuando alguien está pasando por una situación y podemos tener esa empatía dentro de nosotros. Y es propio de esas neuronas espejos que se activan. O sea, invisiblemente todos, por eso decían, hay una teoría de pronto, no sé si la han oído, de un científico que a propósito de él lo desaparecieron, se llama Jacobo Grinder, o Grinder. Él es un científico, también neurocientífico de México, de origen judío, y hace alrededor de 20, 23 años él desapareció. Muchos dicen que fue la CIA, que los Estados Unidos, bueno, no se sabe. Y él tenía unas teorías, sobre todo la teoría, él se conoce como la teoría sintérgica. Y hoy están llamando la atención mucho sobre todo a los científicos rusos, quieren investigar y bueno, de hecho lo pueden buscar en internet, ahorita se habla mucho de ese gran científico, estaba muy conectado, estaba demasiadamente conectado, Jacobo Grinder, y él hablaba que todos, en esa teoría, como si todos estuviéramos conectados. Él hablaba de la latice era como lo que hoy se conoce como esa matriz cuántica o como la matriz divina o lo que la red de Indra que conocían los indostanes, donde todo estaba conectado. Los indostanes hablaban de la red de Indra, que Indra como un dios dentro de los hindúes, y que él emitía como una red, esas redes eran como goticas de aguas, y cada gotica de agua era el reflejo de otra gota de agua, es como un holograma, como así le hablaba él. Y con esas neuronas espejos, hoy tiene que ver mucho de pronto con la empatía. Hoy lo utilizan los que manejan el neuromarketing, lo utilizan, bueno, a favor de él y para manipular a las gentes, porque las emociones de los demás nos pueden influenciar a nosotros, pero nosotros también podemos influenciar a las demás personas. O sea, esas neuronas o esas zonas del cerebro se activan de acuerdo cuando vemos que otra persona está haciendo algo. Y ahí entramos en lo que dice el Sensei Fukigense, porque las otras personas empiezan a hacer espejos de nosotros. Muchas veces vemos el error en la otra persona y ahí el Cristo en su gran sabiduría, el Yeshua, por eso nos dio esa frase, que vemos la pajita que está en el ojo ajeno, pero no vemos, bueno, la viga o la espiga, o en las traducciones alguna aparece espiga, en otras aparece la viga, que está dentro del ojo humano. O sea, ahí vemos cómo a nivel ya de la psicología nos muestra eso, de cómo podemos ser influenciados por los demás, pero también nosotros podemos influenciar los estados de ánimo que de nuestro prójimo, podemos afectarlos. Por ejemplo, si es un estado negativo, de angustia, de tristeza, de rebeldía, nos podemos envolver también en esos estados si vemos a otra persona así, pero también podemos nosotros contribuir
Por ejemplo, si estamos en estados de alegría, de felicidad, de entusiasmo, también podemos influenciar a otros. O sea, para no hacer tanto daño, tenemos que tener eso más que todo presente. Y hay algo que, bueno, es delicado porque sabemos que no, hoy estamos bombardeados constantemente y ahí entra mucho también el manejo de la inteligencia emocional, del ponernos en el lugar del otro, pero sin identificarnos. Samael Aún Weor recalcaba mucho y decía que toda esta vida es un drama y que debemos de mirar esta vida como un drama, no debemos de identificarnos. Cada uno de las personas con las que nos encontramos son actores de todo este drama. Algunos hacen papeles de malo, otros de bueno, otros hacen papeles del dueño de la casa, del dueño de policía, del ejército. Cada uno tiene un papel. Y esas neuronas espejo, muchas veces hay personas que intentan robar la poca alegría que la persona tiene, o sea, la poca paz que la persona tiene, la seguridad del bienestar. ¿Por qué? Porque somos influenciados por lo que la otra persona emocionalmente hace, pero nosotros también podemos influenciar a esa otra persona. Por eso es indispensable lo que estamos viendo, porque constantemente eso nos está influenciando, y más si hay un toque de tipo emocional. Por eso yo hago un llamado por ejemplo, a las personas que aún ven novelas, cuánto daño o no saben el daño que se están haciendo, porque ahí entran en juego una cantidad de procesos que lo que buscan es sencillamente manipular a una sociedad con esos dramas que muestran en esas novelas de lloro, de llanto, de angustia, de tristeza, de odio, de rencor, de estrategias malavidas. Todo eso se va reflejado y la gente no se da cuenta, sobre todo si se dan cuenta que muchas novelas las dan en ciertos horarios en donde las personas entran en cierto estado en donde, ya sea de alfa, que la persona de pronto llega un poco cansada de la labor y se relaja y empieza a programar y empieza a ver toda una programación, o de pronto con el tema de la pornografía. Hay estudios que hoy demuestran el daño que causa la pornografía en el cerebro humano, cómo lo empieza a cambiar, cómo lo empieza. Y hoy se habla de que la pornografía infantiliza, es un término que se utiliza, infantiliza, y esto hay que tenerlo presente. ¿Y por qué se le llama que infantiliza el cerebro? Porque empieza a haber un desgaste de la corteza prefrontal. Y la corteza prefrontal es la que tiene que ver con la voluntad, es la que tiene que ver con el control de los impulsos. O sea, si la corteza prefrontal la fortalecemos más, si la corteza prefrontal que está aquí encima de los ojos, esa corteza prefrontal es vital. En los niños, por ejemplo, esa porción del cerebro no se ha desarrollado del todo. Se dice que es la que más demora en desarrollarse, por allá hasta los 20 y tantos heliocrones, que esa corteza prefrontal empieza a desarrollarse de una manera, digamos que en mayor medida. Pero los niños, por eso, el adolescente, la adolescencia, cuando dicen, no es que adolescente, es que se adolece sobre todo de esa porcel. Y esa corteza prefrontal tiene que ver con la creatividad, con el aprender de rapidez, con tener un control. El adolescente adolece de eso. Por eso se menester fortalecer esa corteza prefrontal. Hoy hay muchas técnicas, sobre todo en la meditación activa, que ayudan a fortalecer esa corteza prefrontal. Por ejemplo, cuando alguien está viendo los efectos que tiene la pornografía, universidades enteras han visto los daños que se dan. Algo que se conoce, bueno, ahorita de pronto se me pasa la palabra y creo que es hipofrontalidad. Hipofrontalidad es como un desgaste que empieza a ver en la parte prefrontal, y la pornografía ayuda a eso. Y que en otro tema de pronto podemos hablar o dedicarle más tiempo a extendernos un poco más acerca de lo que de pronto la neurociencia nos dice hoy con respecto a ese daño que se oculta y que empieza a hacer que el adulto quede con una predisposición, o el individuo, a asumir una conducta de pronto más compulsiva, porque recordemos, o sea, esto es un tema que
hay mucha gente hoy que que de pronto le dicen algo y de pronto contesta y grita y hay una ira descontrolada porque la corteza prefrontal, que es como esa porcel del cerebro que nos va a dar ese control, no tiene la madurez específica. Eso tiene mucho que ver con la inteligencia emocional. En la antigüedad, por ejemplo, para que escoger al sumo sacerdote o el Cohen Gadol, el sumo sacerdote tenía que tener un alto control de inteligencia emocional, de ponerse en el lugar del otro, de no hablar siempre, no hablar a la ligera, sino que mirar la situación primero. El Cohen Gadol tenía que ser, Aarón cumplía con ese requisito. Es más, el primer día que se iba a inaugurar el tabernáculo, o el Mishkan, como le conocen los judíos, o la tienda móvil, o el tabernáculo, como aparece en la Biblia, ese mismo día, al otro día, mueren los hijos de Aarón, que eran Nadab y Abiú, que esa es una historia también bonita que está ahí en la Biblia y tiene un significado, y al otro día él le tocaba cumplir. Él sabía que ellos habían violado algunas normas, habían ingresado al templo y lo que se conoce como, empezaron a tener como a encender un fuego extraño que no era permitido. Pero al otro día él tuvo toda la capacidad de mirar, bueno, esto ocurre por algo pasó, y tuvo toda la capacidad emocional de ir a inaugurar, porque se iba a inaugurar el Mishkan, el templo, que no más que un templo y que un lugar geográfico, era un vórtice energético en el cual se iba a conectar el mundo físico con el mundo espiritual. Por eso no era cualquiera el que podía estar ahí. El Cohen Gadol tenía que tener un altísimo, altísimo grado de inteligencia emocional, de manejo emocional. Por eso dicen los sabios que la verdadera sabiduría empieza a surgir en una persona, no tanto cuando se aprende libros o habla de historia y habla de terminología de pronto extraña o bonita, no, sino cuando ya se empieza a tener un verdadero equilibrio emocional, donde la persona se pone en el lugar del otro, cuando piensa lo que va a decir, cuando no nos identificamos tan rápido con las situaciones, entonces empezamos dicen los sabios, que empezamos a ver en esa persona una verdadera sabiduría. Entonces, todo eso que vemos va a ir reflejándonos. Maestro License, háblenos un poquito, así como nos está hablando de la pornografía, del efecto del reggaetón en los niños, adolescentes y jóvenes, por favor, así como nos habló de la pornografía, por favor. Sí, claro, mire, es que hoy la neurociencia nos habla de cómo el cuerpo y la mente están relacionados. Anteriormente nos quisieron como dividir eso, mente por un lado, cuerpo por otro, pero hoy la neurociencia nos demuestra cómo el cuerpo influye en la mente, lo somático influye en la mente y la mente influye en el cuerpo. De acuerdo a cómo la persona se sienta, así va a influenciar a nivel del cuerpo. Igual, por ejemplo, sabemos lo de la postura, que su merced, por ejemplo, enfatiza mucho. Una persona que esté así encorvada y digan a esa persona que trate de sonreír, le va a ser difícil, porque hay como una ancla ligada al cerebro. Igual entre una persona que se ponga, que se pare bien y que tenga la espalda recta, díganle a esa persona que trate de estar triste, de ponerse como triste, no puede, porque hay una comunicación constante íntima. Eso es lo que buscan, porque con el reggaetón, primero por las fases, porque todo es comunicación. El secreto, yo creo que el secreto del cambio está en el lenguaje, en la comunicación. Hoy por eso se habla mucho de la programación neurolingüística, pero la programación neurolingüística no solo habla del lenguaje que decimos con las palabras, sino con los gestos también, con los movimientos que hacemos. Todo eso se está enviando un mensaje, hay una comunicación directa. Por ejemplo, una persona que diga, no, es que yo quiero, no sé, yo soy ordenado, pero con sus actos está haciendo algo contrario, le está enviando un mensaje al cerebro de que no es así. Por ejemplo, si se levanta y no ordena de una vez su cama, le está enviando un cerebro inconscientemente de que él no es ordenado. Le está enviando un mensaje al cerebro de que él no es así. Y eso igual pasa hoy, primero con la música, porque sabemos que la música mueve emociones, la música, el ritmo, y cuando la persona entramos en la música, entramos como en otra frecuencia, y es más fácil programar lo que se quiere. Por eso siempre las danzas, las músicas han hecho por ser de
las grandes y de las culturas. No ha habido cultura que dentro de su centro y en su centro tengan danzas y tengan música, porque la música mueve y conecta. Por eso se dice que la música es un lenguaje universal. Solo que sabemos que hay entes que están a favor de que la humanidad crezca, de que en su evolución espiritual, pero hay otras que no. Y utilizan, por eso utilizan la música y utilizan ahorita ese tipo de música conocido como el reggaetón o regartón, regar de tontos. Y el mensaje que van dando constante Inti es un mensaje para degenerar. O sea, suena de pronto un poco y la persona lo piensa como, eso es religiosidad o eso nada tiene que ver. Y sí tiene que ver, porque miren que todos los movimientos que utilizan son movimientos de tipo sexual. Empiezan a activar o empiezan a hacer a, a querer madurar algo que de pronto en el niño sobre todo, porque bueno, ya el adulto vaya y venga. Ya si se quiere, como dicen, ir por el camino Maestro, oscuro, pero el niño... y la cosificación de la mujer, que eso me parece mucho más grave. Bueno, ambas cosas son graves, pero la cosificación Sí, de la mujer me parece súper delicado. claro, claro, es que eso es lo que buscan con eso. Hay ciertos movimientos que empiezan a activar ciertas zonas que todavía no se tenían que activar en el niño y empiezan a activarlas. Los movimientos, uno los ve, los movimientos que tienen eh, constante inti y las frases que van porque empiezan a hacer a programar. Dicen que aunque la persona no esté pendiente, ahí está programando. Por ejemplo, yo estoy haciendo una labor y de pronto pongo un audio o algo, aunque no esté 100% enfocado en eso, ahí estoy grabando, estoy grabando. Entonces miren el perjuicio que se está haciendo porque se está haciendo una programación, se está programando para que las futuras o los jóvenes del futuro lleguen con esa programación, digamos que infernal, que lo que buscan es una involución más que una evolución, diferente a las danzas sagradas que se hacían en los templos sagrados, que lo que buscaban era sublimar y enaltecer y crear una nueva progenie, una nueva genética desafortunada y empieza a ver como uno habla con los jóvenes actualmente y es como si tuvieran como un vacío, como si no tuvieran esa conexión, como si vivieran en un mundo, como en una programación. Materialista y superfluo, diría yo. O sea, nada Eso, como, espiritual, sí, nada de empoderamiento del alma, sino solo es, y como los videos son solo materialismo, solo sexo, solo la mujer como una cosa, pienso yo, de mi querido Dragón. sí, sí, claro, así es, como algo superficial, como algo vacío, y eso es lo que se está buscando. Entonces, todo es como una comunicación. Entonces, con esta frase del maestro, y por qué hablaba de bueno, de las neuronas espejos, cómo somos influenciados y cómo influenciamos nosotros, porque eso se ve reflejado constantemente. Muchas veces el ego, una de las estrategias que él utiliza es el camuflaje. Muchas veces hay inseguridades y la persona, él se siente amenazado constantemente y él reacciona. Por eso una de las estrategias que él utiliza es mira y señala al otro, no mires acá, porque una de las estrategias que él utiliza es mirar afuera, nunca hacia adentro. O sea, nunca miramos hacia adentro, o el ego nunca mira hacia adentro, sino que siempre mira hacia afuera. Y la frase cuando habla de la paja que está en el ojo ajeno y no la viga que está en tu ojo, eso nos incumbe a todos, porque de una u otra forma todos tenemos cosas que venimos a corregir. Solo que el ego siempre mira es hacia afuera, él nunca mira hacia adentro. Y eso lo vemos en todas las situaciones, en todos los grupos, en el cual, por ejemplo, una persona ha contado de pronto con la dádiva de, no sé, de hacer una labor, ¿sí? Mientras que el otro no. Entonces el ego le dice, señala hacia allá, mira que él está haciendo algo que no es lo correcto, mira que él está haciendo algo que no es lo adecuado, y tú sí. Y de pronto sí, de pronto la persona sí cumple con eso, pero de pronto hay otro aspecto de la vida de esa persona que no lo hace, pero el ego no lo deja ver. Ahí se cumple lo que dice esa frase
de la paja en el ojo ajeno y la viga que tenemos dentro, porque es una proyección. Todo lo que vemos es como una proyección, una conducta de lo que estamos viendo en el exterior, pero es algo que nosotros tenemos que corregir muchas veces. Hoy se habla mucho también del efecto espejo en la vida de las personas, de cómo lo que nosotros de pronto vemos y de pronto no nos gusta, es algo que de pronto tenemos que corregir. Pero el ego se camufla y dice, como él siempre busca, se hace la víctima, o el ego se hace, ¿cómo sería la palabra? Muchas veces las personas y tenemos, porque esta es una labor de todos, esto no es una labor de una sola persona, muchas Sería veces, autocomiseración, culpa, victimismo, sí, vergüenza. claro, y eso está reflejado en las personas, por eso uno ve una persona que siempre anda con ira y con rabia y cualquier cosa, es por dentro hay un dolor, por dentro esa persona nos está mostrando algo, es una radiografía de que ella Mucho tiene que miedo, largar. la ira está asociada a mucho Eso, miedo, ¿no? eso, hay un miedo, y entonces el ego sale y él explota y grita y quiere y señalar al otro, pero en la labor es interna, o sea, la labor es constante. Y por eso les decía que en todos los libros, yo siempre pongo el ejemplo, muchos han leído el Bhagavad Gita, en donde Krishna habla con Arjuna en la famosa guerra de Kurukshetra, y en esa guerra Krishna le dice a Arjuna que tiene que ir a la guerra, a la lucha, a luchar. Y nos dice el Bhagavad Gita que Arjuna le dice, no, pero mi maestro, pero Krishna, ¿cómo voy a ir a luchar si yo no puedo? Mira, allá en la guerra está mi abuelo, mi tío, mi primo, mi amigo con el que yo jugaba de la infancia, yo no puedo ir allá a luchar. Y nos cuentan los sabios que leerlo así literalmente, pues no se entiende, porque dicen las personas, ¿cómo así que Krishna está enviando a, a pelear a Arjuna, a la guerra, incitando a la guerra? Y la cuestión es así, porque es que Krishna representa la voz de la conciencia y Arjuna representa nuestras personalidades. ¿Y quiénes eran esos amigos que Arjuna veía? Son nuestros yoes. Cuando a una persona le gusta maltratar a otro y siempre anda con, es amigo de la ira. Cuando a una persona le gusta hablar mal de las otras personas, él es amigo de esa situación. Cuando una persona eh, es esclavo de la gula, él es amigo, son amigos, y él no quiere ir a luchar, y esa es la labor que tenemos que hacer, es ir a la batalla, a ir a luchar con esos elementos que todos tenemos, pero que están reflejados en las diferentes licencias. Bueno, vamos a la espera de un mociertito mientras el maestro Sister puede otra vez abrir su fono. Sí, licencienme unos 2 minuticos, ya regreso, licencien que me tocó atender algo por acá. Listo, licencia que me tocó atender algo acá. Entonces, esto se hace importante, la lucha es constante, es diaria, y todos los libros nos lo reflejan. En la Biblia, la lucha que tuvo Jacob con el ángel, es una lucha interior. Cuando lo llevamos a la cábala nos vamos a dar cuenta de que él luchó con su negatividad
interior y por eso logró pasar de llamarse Jacob a llamarse Israel, que es un código, es un estado, un título que todos tenemos que aspirar a ganarnos ese título. Cuando uno le aplica a Cábala, miren que la palabra Israel, creo que es 541, y Jacob 182. Si uno les resta a Israel 182, nos queda la palabra, el valor numérico de la palabra Satán. O sea, él le ganó la batalla a su Satán interior y por eso le dieron la potestad de llamarse Israel. O sea, una lucha interior que tenemos que hacer. Entonces, muchas personas vamos a estar influenciadas de pronto por miedo, la rebeldía, la violencia, y siempre lo vemos como en el exterior, en la red, pero sabemos que todos estamos conectados. Es un espejo, todo lo que nos muestra la gente es un espejo y proyectamos aspectos de nuestras personalidades. Por eso vemos en los demás cosas que realmente son mías, o sea, cosas que son mías, solo que el ego no la ve así. Yo les ponía el ejemplo, por ejemplo, no sé, hay personas que son excelentes con alimentación, ¿sí? Porque de pronto tienen algo de afinidad con la medicina, porque aún estoy hablando de la misma doctrina, en la doctrina que nosotros practicamos, en el Tao, ¿sí? Entonces cuidan mayor su alimentación y están pendientes de su alimentación y comen más de pronto alimentos crudos, mientras que otras personas no. ¿Por qué? Porque no han tomado conciencia de pronto de un todo. La persona dice, soy vegetariana y listo, sigue comiendo papa, arroz, arroz, papa, arroz, papa, arroz. Mientras que otras personas de pronto han logrado ese estado de pronto de conexión, o porque tienen afinidad, o porque han tenido la oportunidad, porque el hermano era nutricionista, o porque tiene afinidad por la medicina. Pero entonces, ¿qué pasa? Y eso no es malo. El problema es como el ego se camufla, como él utiliza máscaras, él ahí se puede camuflar. Por eso el alerta centinela en todo aspecto, porque el ego se puede camuflar y decir, mira, critica a aquel que ya lleva tantos años en la doctrina, que conoce no sé cuántas cosas y todavía no lo ves que tiene como una alimentación muy sana, todavía no come tanta comida cruda. Y eso no quiere decir, ojo con esto que voy a decir, no quiere decir que no vamos a enseñar y a decirle al hermano, oiga, hermano, estás de pronto cometiendo un error. No, el decir es que como nos ponemos siempre una careta, esa máscara nos las ponemos y siempre andamos con esa máscara que no es nuestro ser y queremos enseñar es desde el ego, no desde el ser. Entonces el ego dice, ve y dile porque ya tú sí llevas tantos días haciendo ayuno y tú sí comes crudo y tú estás sembrando tu comida orgánica y ves. O sea, es tan sutil eso que depende de un hilito y ve y critica al otro porque el otro no tiene. No, el otro está en un nivel. Ahora, eso vuelvo y repito, no quiere decir que no vamos a enseñar. Sí tenemos que enseñar, pero desde el ser. O sea, quitar el ego, quitarlo de ahí y decir, no, que hable el ser, que hable mi dragón, mi Mahatma y el ser. Porque muchas veces ahí es porque donde ocurre lo del fanatismo, ahí es donde viene lo que nos identificamos, yo solo tengo la verdad. Igual pasa con otras personas, hay otros que son de pronto, en otro aspecto, por poner un ejemplo de la doctrina muy lineal, cumple en ese aspecto, pero en otro aspecto de pronto no, pero el ego, ahí es donde él se camufla, él no mira hacia adentro, jamás va a mirar hacia adentro, él siempre dice, mira hacia allá lo otro que el otro está haciendo, y ve y señálalo y métele el dedo dentro de la llaga. Entonces eso tenemos que verlo porque siempre que vamos a mirar algo que no nos gusta, muchas veces vemos la pajita en el otro y vamos a ver que de pronto es un reflejo de algo que nosotros tenemos que cambiar. Hay un neurocientífico que bueno, creo que por ahí apunté una frase que me gustó, bueno, no sé si por aquí la apunté que me gustó. Bueno, no, y otra frase del maestro Samael que él decía, el ego no es más que una ilusión de cada uno de nosotros. O sea, él nos crea una ilusión, o sea, hace creer que esto es una realidad. Y decía el maestro Samael, se hace poseedor de tu forma de pensar, de tu forma de sentir e incluso de tus hábitos comunes y por esto a uno le cuesta darse cuenta que lo está dominando. O sea, él se camufla y le hace creer que así deben ser las cosas, el ego. El ego se mimeliza, se camufla.
como una máscara que se te impone, o sea, que se nos impone a todos, porque esa es la labor, y ya no te das cuenta que la llevas puestas, pero ella te conduce a reacciones diarias según las directrices de ese yo. Otra de las estrategias del yo es que él es reactivo, y por eso tenemos que estar, por eso les hablé de lo que dice la neurociencia, cómo nos va influenciando, porque entre más desarrollemos la corteza prefrontal, más control vamos a tener sobre las emociones. O sea, yo no voy a ser ya tan reactivo, porque según la neurociencia, esta zona prefrontal del cerebro tiene que ver también con la voluntad, con el control. Yo voy a tener un control. Bueno, se habla también que tiene que ver con la creatividad, desarrollar esa zona tiene que ver con, vamos a aprender más deprisa. Bueno, una cantidad de sin número de beneficios, pero el ego es reactivo. Me gritaron, grito de una. Si me ofendieron, ofende de una. Si me hacen tal cosa, de una. O sea, no. Y ahí, bueno, yo di una conferencia hace unos días acerca de Esaú, y ahí le estamos siguiendo dando la primogenitura a Esaú, porque Esaú es la porcela animal de nosotros, la porcela instintiva, que es reactiva, rápida, de una. O sea, no mide las consecuencias. Es el que cambia lo superficial, lo efímero, cambia lo eterno y de pronto duradero, lo cambia por lo superficial, que ese es el cuerpo quiere eso, mientras que el alma ya, los estados que estamos buscando es conectarnos eh, con estados o con tesoros que no son, van a ser corroídos por, por la fisicalidad, poniendo el ejemplo de lo que hablaba el maestro, que hay que buscar los tesoros que no los corroen ni el orín ni la polilla, mientras que los tesoros que la humanidad busca son tesoros que son corroídos por el orín y la polilla, hablando de la fisicalidad. Pero bueno, no encontré por aquí, creo que había escrito la frase del Señor. Bueno, no la encuentro. Pero en resumidas, siempre vamos a mirar que todo lo que nosotros creamos es una proyección. Es más, hay unos sabios, bueno, no sé, unos aborígenes, ellos hablan y decían de que todo lo que ocurre en nuestro alrededor es porque nosotros lo construimos consciente o inconscientemente. O sea, todo lo que está a nuestro alrededor, las personas que están ahí es porque nosotros atrajimos esa situación consciente o inconscientemente, que muchas veces son inconscientemente. El inconsciente o el subconsciente, también decía Carl Jung, que esa frase desde el primer día que la oí me quedó sonando en la cabeza. Carl Jung, aquel sabio, decía que hasta que lo inconsciente no lo hagamos consciente, ese inconsciente seguirá dominando nuestras vidas y nosotros le llamaremos destino. O sea, ¿cómo estamos nosotros dominados por la parte inconsciente? Por eso, antes de ir a señalar, debemos de entender también, esa es una de las formas para uno no caer tan rápido en ese señalamiento, y es pensar de que esa persona que hizo esa situación que de pronto a nosotros nos molesta, la hizo desde su parte inconsciente. O sea, no era consciente la persona de por qué lo hacía, y así nos pasa a nosotros. Se dice que el consciente solo es un 5% de lo que nosotros proyectamos, pero el subconsciente es un 95%. O sea, y la velocidad, hablando de bytes, así como relacionándolo con el Internet, se dice que el consciente son apenas unos bytes pequeños, así como cuando manejamos esa terminología en Internet, mientras que el subconsciente maneja millones, o sea, millones, y estamos dominados por ese subconsciente, y él nos deja llevar. O sea, somos como unos ciegos con unas vendas y no nos dejamos llevar. Entonces, se recomienda siempre, antes de ir a señalar al otro, a mirar la página al otro, que ya sabemos que es un espejo, que es una proyección de algo que de pronto tenemos que corregir y que no hemos corregido, ponernos en el lugar de la persona y decir, esa persona lo está haciendo de pronto desde su parte inconsciente, no es consciente. O sea, la persona no es consciente. ¿Y quiénes somos nosotros para ir a meterle el dedo allá? Porque él va en su nivel espiritual, él va en su escalera espiritual. Por eso el Cristo decía, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y ahí entra otra de las leyes cósmicas, y es que por ser de ese juzgamiento lo vamos a cargar nosotros. Por eso la humanidad, esto es un enredo tan grandiosísimo, porque quienes no caemos en
en esa falta. Siempre estamos cayendo en esa falta y por ser del otro, del error del otro, nos lo estamos cargando nosotros. Porque le estamos diciendo a la divinidad, quítense ustedes, quítense sus mercedes, que nosotros somos los que vamos a juzgar. Quítense sus mercedes, nosotros somos los que vamos a juzgar porque vamos a ser de jueces. Y al ser de jueces, por ser de ese juzgamiento, vamos a cargárnoslo dentro de nosotros. Entonces se hace importante esto porque ya tenemos que dejar de mirar y leer las Sagradas Escrituras solamente la por ser superficial, ya no tenemos que leer las Escrituras, sino que leer lo que dice ahí e interiorizarlo. Y esa labor es diaria, es constante, es del diario vivir, es en cada instante, aún cuando nos vamos a reposar y aún en el reposo, si se pudiera seguir laborando, porque yo me preguntaba qué días y yo decía, ¿cuánto nos falta? O sea, se habla bonito, se hablan cosas hermosas, pero ¿cuánto nos falta de poder laborar y de poder decir, hombre, estoy laborando desde la línea de la armonía, de la compasión, de no estar juzgando, de no creerme más que el otro, de no por debajear al otro porque practica otra filosofía o porque tiene otro pensar o porque tiene de pronto otro modo de pensar. La PNL dice, hay una frase de la PNL que dice que el mapa no es el territorio. El mapa no es el territorio y eso hace referencia de que cada uno de nosotros vemos la realidad de acuerdo a las creencias que traemos, que tenemos o lo que yo creo que es así. Entonces, por eso todo el mundo tenemos unos filtros o unos lentes. Hay unos tienen un color, el lente de color verde, el otro lo tiene de color azul, y así cada uno tiene un lente de color, y así está la humanidad eh, entera, de acuerdo a los dogmas, a las costumbres, a las vivencias que tuvo de niño, a la programación que tuvo de niño. Por ejemplo, se dice que cuando el niño está en muy bebé, está en ondas teta. O sea, depende casi de todo lo que la mamá. Luego de los 10 de los 2 a los 8 o 10 años, estamos en teta, que es casi que una hipnosis. Por eso se dice que hay que tener cuidado con lo que se le dice al niño. Por eso lo que decía el Sensei Fukigense, el cuidado que hay que tener con esa música, esa programación, esas frases que se están dando por debajeando a la mujer, a la Eva, que es el atanor, que es el instrumento cierto para levantarnos, por ejemplo, a los varones. Dentro, por ejemplo, los judíos, para ellos la Eva está por encima, tiene unos escalones por encima del hombre, por eso ella no cumple tantos mandatos o misbot. Su merced ven al hombre judío y él se tiene que poner el tzitzit, se tiene que poner el talit, bueno, una cantidad de mandatos o misbot, pero que la Eva no, porque la Eva ya está por encima, está a unos niveles superiores. El solo hecho de poder concebir a una criatura y que dentro de sí tenga toda la configuración de ese templo en donde habita el Señor Jehová, el de las ovas, o varios, eso le da un estatus superior a los seres humanos, pero lo que se busca de forma aparentemente suena como superficial, que tiene la música esa y es moderna y bueno, ya se toma como algo muy extremista o religioso, pero sí, lo que buscan es una degeneración de la progenie, de que el hombre no pierda esa conexión que constantemente tenemos que tener. Bueno, quisiera saber si de pronto hay alguna sí, pero ya, una inquietud o alguna pregunta, adelante. Dragón, Dragón, al respecto de lo que su merced dice, que todo lo que tenemos a nuestro alrededor y lo que somos, la realidad que tenemos, la situación económica, familiar, social, mental, emocional, el tema, los conflictos, exiges de pareja o la prosperidad a nivel emocional, porque nos rodeamos de buenas almas, porque estamos prosperando económicamente, porque tenemos una buena salud, una buena apariencia, un empoderamiento de nuestro proceso de alma, está directamente, fue directamente y explícitamente
bueno, no diría estrictamente, creado por nos debido a que todas esas proaceles que están en nuestro inconsciente, pues, o sea, siempre es mente, luego corazón, o sea, lo que tienes en tu mente hace que tú te sientas diferente y como te sientes, así empiezas a decretar, a verbalizar, pero así empiezas a actuar y esos actos repetitivos constituyen hábitos. Y en últimas, ¿en qué se convierte uno? En lo que uno, en los hábitos, en sus hechos, actuares repetitivos, pero asimismo lo que atraemos a nuestra vida, nuestra vibracel, está determinada por quien en que nos convertimos. Entonces, eso es algo muy hermoso en el sentido de que, claro, si no tenemos conocimiento y no estamos reescribiendo lo que tenemos en nuestro inconsciente, sino esas posturas de carencia, de escasez, de señalamiento, de victimismo, de autocomiseración, pues nuestro sentir nuestro corazón va a reflejar que culpa, que no merezco, que el otro vale más, y asimismo, eso es lo que vamos a expresar a través del verbo, pero asimismo, ese va a ser la misma postura en nuestros hechos, en nuestro actuar. Entonces, pues esto más que nada es como una exhortación, y tu merced, si quiere, por favor, le solicito adentrarse un poquito más en eso, porque eso me parece fundamental. O sea, si nuestros hábitos son los que determinan lo que somos, por supuesto, y lo que atraemos a nuestra vida en lo que llega a nivel de dinero, de relaciones, de situaciones, de escenarios, de bendiceles o de no tan bendiceles. Bueno, todos son bendiceles porque es aprendizaje. Entonces, su merced habla de precisamente cómo modificar eso que está ahí. Pues los maestros nos han entregado grandes secretos y sabemos que solamente en ciertas frecuencias cerebrales se puede hacer eso, y a través de ciertas prácticas. Entonces, esa parte me parece fundamental porque yo creo que esta conferencia va encaminada a que deje de estar mirando para el otro lado, que tenemos bastante labor para laborar en nosotros. O sea, si todos estuviéramos laborando en nuestro proceso de alma y espiritual, en nuestro propósito y más allá en los proyectos que nos permiten echar para adelante en nuestro propósito y en nuestros procesos álmico y espiritual, o sea, la verdad a mí no me queda tiempo de estar mirando al otro. O sea, yo la verdad, yo ya hice un inventario de todo lo que tengo que hacer de aquí a los 90 y pico años que tengo presupuestados, si los dioses me lo permiten vivir, y a mí no me queda tiempo. Entonces, el que más habla del otro, el que más critica al otro es el que menos hace, o el que poco hace, o el que nada hace, y el que menos está laborando en sí. Hablo para vuestra mercedes, el dragón Uquigencio Quindahual. Claro, claro, así es, venerable el Madu. Su merced dijo algo claro, o sea, tenemos tantas cosas, y eso es lo que nos muestra esa frase, o sea, la paja en el ojo ajeno y no miramos la viga, dice él, o sea, hey, despierta, o sea, tu labor está esa acá, o sea, tu labor está en ti, muchas cosas están en el reflejo. Hablé de lo otro porque, como les decía, es un reflejo de lo que de pronto no nos gusta, de algo que tenemos que mejorar dentro de nosotros, y tenemos que entender que la otra persona también va en su nivel. Vuelvo y repito, eso no quiere decir que no vamos a enseñar, solo que tenemos que enseñar es desde el ser. O sea, cuando yo me levanto en la manada, yo tengo que pedir a la divinidad, a Dios, o Yudhe Bauhe, y bueno, como le llame la persona, o como se sienta mejor la persona, pedirle que cuando yo en ese día vaya a influenciar a otra persona, lo haga desde el ser, no desde el querer imponer, no desde el querer decirle, es que tú todavía estás atrasado y tienes que hacerlo, es así, 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 porque ya yo estudio esoterismo, yo estudio cábala, ya yo soy vegetariano y tú, no, pero no quiere decir que no vamos a enseñar, pero sí desde el ser, porque muchas veces se camufla, muchas personas dicen, no, es que yo sí, yo digo las cosas así porque yo digo las cosas de frente, y muchas veces en un porcentaje altísimo es el ego que él se camufla. Ya les dije que él es, ¿cómo sería sutil? O sea, es imperceptible, se camufla. Y por eso la autoobservación de la que tanto habló el maestro Samael, y también lo persiguieron, y volvió otra vez a retornar y a enseñar nuevamente, y muchas veces como que lo hemos dejado ahí de ladito. Y esa es la labor constante de todos los libros, todas las doctrinas que buscan es eso, y lo demás vendrá por añadidura, la labor interior. No los muestran así. Entonces, por ejemplo, cuando Korah, él se revela contra Moisés, él no tanto estaba viendo de pronto los defectos de Moisés y los defectos de Aarón, no.
Él lo que estaba mirando era su propio carácter. O sea, él estaba reflejando su propio carácter, el deseo de que la gente dijera, uy, este Coras es el que necesitamos. Vivir de la apariencia, ser el líder, o sea, pero lo mostraban en el otro y empezó a criticar a quien, a Moisés. Eso nos pasa constantemente, porque el ego, lo que hablábamos hace un cierto, el primero es reactivo, segundo, él siempre, uy, dispara, y sale y dice, pone el foco en la otra persona, porque acá no mires, no, acá no, es allá donde está el problema está allá, no, el problema está acá. Lo otro, por ser el que hablaba su merced de la parte del subconsciente, claro, así es, mire, y esa es la labor, por eso busquen esa frase y medítenla para que vean que hay una maestro, licencia, Dragón, antes de que pase a eso, recalcar que el ser, los seres hablan con compasión, con paciencia, con comprensión, con bondad, pero sobre todo con compasión, o sea, con respeto, con solidaridad, con ponerme en el lugar del otro. O sea, el que llega a imponer, a forzar el proceso del alma del otro, les pregunto, ¿alguno de vuestras mercedes, los dioses le ha forzado el proceso del alma? Ninguno. Si los dioses nos dejan hacer a cada uno de no lo que nos da la gana, ¿quiénes somos nosotros para forzar el proceso de alma y no ser compasivos, pacientes, amorosos, bondadosos? Y lo otro, entender que cada uno está haciendo lo mejor que puede. Lo único que nos queda que es, como su merced dice, enseñar desde el ser. Y el ser ¿cómo enseña? Con ejemplo, siendo referente y siendo inspiración. Hasta ahí, maestro. Sí, así es. Es útil. Alguna vez hicimos como un reto, el reto de no hablar mal de las personas. Y causó un revuelo hasta el que lo hizo como el que no lo hizo, porque la mayor, creo que autoobservación que uno puede hacer es esa, porque constantemente está siempre el ego queriendo señalar hacia afuera, y con tanta labor que tenemos, con tanta labor que tenemos que hacer para despertarnos y estar, porque esa es una de las estrategias ahora. Yo les decía que la labor no es con el hermano, con el amigo, con el primo, la labor es interna, es con el ego, y él hace por ser de este juego. Hay que saber las estrategias que él utiliza. Él es reactivo. Entonces, una de las formas de no darle comida a él es bajarle, no ser tan reactivos. Claro, si una persona está en angustia, está estresada, que tiene la amígdala, que eso es vital. Por eso la importancia de la actividad física. Ahí entra porque la actividad física ayuda a eso, porque la actividad física, el ejercicio físico y sobre todo el ejercicio físico consciente hace que la porcel, por ejemplo, el hipocampo crezca. Cuando el hipocampo crezca, entonces va a tener un dominio mayor sobre la amígdala, que es la de las emociones, la amígdala es muy buena. Ella sirve porque, por ejemplo, ella nos sirve de lucha, de huida o de aviso. Cuando su merced va por un camino y de pronto una persona lo toca, su merced corre o sale o se entra como en estado de alerta. El problema es cuando eso es continuo, cuando hay hiperactividad amígdala. Entonces la persona le preguntan y grita y claro, el estrés porque la sociedad lleva a eso, el sistema nos lleva a eso, ¿sí? El estrés, la angustia, los problemas, los miedos, todo eso que la amígdala se active. Una de las formas de quitarle fuerza y fortalecer más es fortalecer la zona prefrontal. El ejercicio físico es vital, hace que crezca mucho más el hipocampo, que bueno, también tiene que ver con la memoria tanto a corto como a largo plazo. El hipocampo, la zona prefrontal que tiene que ver con la creatividad, que tiene que ver con tomar, la creatividad no es solo hacer algo extraordinario y bonito, no, es la forma de cómo de pronto se me presenta una situación o un problema y yo poder decir, me puedo meter por aquí o me puedo meter por acá. Por eso se hace tan importante, sobre todo en este mundo ahorita tan cambiante, tan ambiguo, en donde se presentan situaciones, el tener creatividad, eso se hace menester. Hay una práctica que actualmente utilizan mucho y le han dado, hay más de 1400 estudios, que es acerca del mindfulness. De pronto algunos lo han oído, de pronto otros no lo han oído, que es la meditación activa, en el cual, dentro de los beneficios, muchísimos, la zona prefrontal, neurogénesis, plasticidad neuronal, que es la capacidad que tiene el cerebro de biformarse, de cambiarse, de estar en constante cambio, de crear nuevas redes neuronales. Y ahí tiene que ver con los hábitos, porque los hábitos están condicionados por esas redes neuronales. Cada vez que yo hago un hábito, fortalezco esas redes neuronales, y cuando yo dejo de hacer ese hábito, el mismo cerebro, hay algo que se conoce como la poda neuronal. Él empieza como a quitar, como cuando hay un camino
que le crece paja o le crece pasto y la gente ya no empieza a caminar por ahí, entonces empieza a crecer el pasto. Igual pasa con el cerebro, porque el cerebro, él no olvida, él sustituye. Por ejemplo, si yo les digo ahora en este concierto, mi simbre es Cisteir, ahora les digo, olviden eso, olviden lo que yo me llamo así. Ustedes no lo olvidan, lo va olvidando con el tiempo, pero así autovítica Inti no lo olvida. Y la neurociencia, los neurocientíficos nos dicen que el cerebro lo que hace es que sustituye, lo que tenemos que es que crear nuevas conexiones neuronales, o sea, como nuevos mapas mentales para que sustituyan esa nueva acción. O sea, eso es tan importante y tan de vital importancia. Por eso el ayuno siempre lo han utilizado. El ayuno es una forma de cambiar toda esa negatividad del ayuno, porque no solo a nivel de la sangre, que limpia la sangre, que limpia el hígado, sino que a nivel espiritual nos va a ayudar a hacer un cambio. Porque ya en otras ocasiones les he hablado de que cuando hacemos ayuno, se produce en el cerebro, hay una molécula que se llama BDNF, el factor neurotrófico derivado del cerebro. BDNF, que es una molécula que se activa, y esa molécula lo que hace es que se dé en el cerebro la neurogénesis, o sea, nacimiento de nuevas neuronas. O sea, nacen nuevas neuronas a partir de células madres que viajan de ciertas cavidades del cerebro al hipocampo y se producen nuevas neuronas, o sea, nuevas neuronas que las podemos programar con lo que estemos haciendo en ese momento. Y también fortalece el DNF, que también se logra cuando uno está haciendo actividad física. Se produce ese BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro, de que se creen nuevas neuronas. Por eso los neurocientíficos nos dicen que el cerebro no olvida, sino que sustituye. Por ejemplo, una persona que cierta situación le moleste, que el niño de pronto tira la cuchara, constante Inti, y la mamá dice, la próxima vez no me va a pasar, no me voy a alterar porque el niño tira la cuchara y tiró la comida. Entonces, volvió a pasar la situación, dicen los neurocientíficos, y la mamá otra vez se alteró y gritó y dijo, ¿pero qué pasó? Dice la neurociencia, porque es que el cerebro, él dice, bueno, enséñame qué es lo que tengo que hacer para no volver a hacer esa misma situación que ya está codificada. Sí, porque ahí es la famosa plasticidad neuronal, el crear nuevas redes neuronales. Y eso nos va a facilitar el hacer cosas nuevas, el ejercicio físico, el aprender cosas nuevas, va a hacer que creemos nuevas redes neuronales que van a reemplazar. Entonces él dice, el cerebro empieza como a equilibrar y dice, bueno, esta situación que se repite, por eso los hábitos, quitarlos no es tan fácil porque ellos están condicionados y cada vez que la persona lleva a efecto ese hábito, más fortalece ese circuito neuronal. Lo que necesito es hacer nuevos circuitos para poder reemplazar estos que están ahí fortalecidos. Y dice los neurocientíficos que el cerebro dice, bueno, como no me han enseñado, si ya me enseñan a hacer algo nuevo, o tengo nuevas redes neuronales, entonces puedo ir a reemplazar esto que está acá, o puedo reemplazar esta nueva situación que de pronto la persona quiere cambiar. Y así con muchos aspectos que constantemente queremos cambiar, porque es un modelaje que traemos, es algo que tenemos como estructurados, pero hoy sabemos que el cerebro es plástico, o sea, tenemos la capacidad de modelarlo. El padre de la neurociencia, o uno de los padres de la neurociencia, que es Ramón y Cajal, Santiago Ramón y Cajal, ganador del premio Nobel, él dice, todo individuo, todo hombre, bueno, hombre o mujer, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. O sea, tenemos la capacidad de modificar el cerebro, de cambiar las redes neuronales que nos condicionan a hacer hábitos repetitivos. Y por eso les decía el tema de la pornografía, porque como ahí entran muchos aspectos, sobre todo la parte emocional, se empiezan a generar sustancias en el cerebro en el cual la persona quiere volver a hacerlo. Es igual como cuando la persona hace algo que le alegra, el cerebro genera sustancias que lo obligan a hacerlo. Lo mismo pasa como cuando la persona está en depresión. Hay ciertas sustancias que se producen en el cerebro que la persona quiere volver a hacerlo. Y por eso a las personas que están en esos estados no es fácil decirle, salga de eso y levántese ya, porque su merced, no, porque bioquímicamente se están produciendo sustancias que le dicen a la persona, quédate ahí y yo quiero otra vez volver a sentir eso. La persona vuelve a producir sustancias que lo mantienen en esa depresión. Y vuelve otra vez como un círculo vicioso que empiezan a producirse en el cerebro.
Por eso tenemos la capacidad de modelar. Pero para eso hace por ser del estudio de la autoobservación constante. O sea, las preguntas a Einstein, yo siempre digo esto, a Albert Einstein le preguntaron, profesor Einstein, si se acabara el mundo en un minuto, su merced, ¿qué haría en ese minuto? Y él dice, 57 segundos haciéndome preguntas y el último segundo contestándomelas. O sea, el poder de preguntarme, constante inti, porque uno muchas veces justifica, es que nosotros los de Barranquilla así hablamos y así tal cosa, nosotros los de tal lugar así tal cosa y así tal cosa, y no se sabe que con eso de pronto está ofendiendo, o está maltratando, o está hiriendo, porque no solo con un puñal se hiere, decía el maestro Samael, sino con palabras hirientes, con palabras maledicientes, con desearle el mal al otro. Ahí estamos utilizando o estamos también matando o matando de pronto la idea de una persona. Ahí también la persona está asesinando a la otra persona. Entonces todo eso tenemos que tenerlo pendiente. Bueno, yo creo que por cuestiones de tiempo dejemos hasta aquí. Si no hay alguna inquietud, hasta el cierto, si hay algún porte, y continuaremos en otra clase hablando de estos temas. Adelante. Gratísimas, maestro. Entonces invitamos a los seres que tengan preguntas, pueden levantar su manita, abrir su fono. Y si no, pues daríamos por terminada la conferencia el día de hoy. Maestro, por lo que veo, no hay más preguntas. No sé si su merced nos puede regalar la última ofrenda del día, que sería el abracel de cierre. Sí, claro que sí. Vamos a elevar la oración en el día de hoy para dar por terminada la conferencia, dando las gratísimas a la divinidad que hizo posible este espacio, a los seres que en este concierto se conectaron, para que cada día sea en nos la conciencia y en cada día de nos sea cada vez más esa conexión con esa fuente divina que proporciona todo lo existente. Dando también gratísimas a los seres que hicieron posible, a la venerable hermana Lisette, a la venerable hermana Barribalcer por el espacio en el portal de tu sacra sexualidad. Y agradecer a la divinidad y le pedimos que siempre sea la conciencia en nos que nos deje mirar más allá siempre de las situaciones que se nos presentan para poder aprender, porque ese es el secreto. Cuando empezamos a aprender de todas las situaciones y que nosotros somos co-creadores, entonces ahí empezamos a enviarle ese mensaje al universo, a la matriz divina, a la latice, como le llaman, de que ya empezamos a despertar. Sí, porque ellas nos envían las cosas, las situaciones, y la gente siempre es la víctima, el esclavo. No, tenemos que ser el rey. ¿Esto para qué? Bueno, y si esto no, aparentemente es algo, lo voy a utilizar para que esto me ayude a crecer. Ese es el secreto de ser injodibles. Cuando empecemos a ser injodibles, las situaciones ya se nos van a presentar. Es siempre que se nos presenten, es que me sacaron de la labor. Bueno, seguro es que me van a dar otra mejor. Seguro es que me van a aumentar. Es que se perdió tal cosa. Bueno, seguro es que voy a encontrar la otra cosa, que es lo que me va a ayudar. O sea, cuando empecemos a pensar así, a conectarnos así, entonces vamos a tener la capacidad de lo que hacía Jacob, de moderar la realidad, pero todavía estamos como en ese estado de víctima, en ese estado de esclavo, que es un nivel bajo de frecuencia. Necesitamos subir esa frecuencia. Entonces agradecemos a la divinidad para que en cada instante nos permita sacar lo mejor de cada situación, la luz. Ese es el secreto del cabalista, el secreto del teurgo, del mago, es sacar la luz de cada situación, porque todo está hecho de luz, solo que a veces se camufla de ciertas oscuridades, pero eso es la labor de nosotros, sacar la luz que está detrás. Le pedimos a la divinidad que en todo cierto nos permita hacer eso, o comenzar a hacer eso. Igual darle gratísimas por el alicierto, por nuestros padres físicos, nuestros padres espirituales, por el hogar en donde vivimos, por nuestros trajes, por la cama donde reposamos, por el alicierto que nos ofrenda, por las personas que nos aparecen para el aprendizaje constante, por los maestros enviados por estos días que nos han entregado muchísimo, muchísimo,
Y le pedimos a la divinidad que nos ayude a entender sus doctrinas y no quedarnos en la superficialidad, no quedarnos en lo externo y entender las doctrinas de ellos, así sean un porcentaje más alto. Y que también sea la protección con ellos, grandes seres que vienen a traer siempre un mensaje, pero que los dragones rojos siempre buscan a esos seres para poner obstáculos en su camino, que sea la protección con el venerable maestro Kelly, un Zeus donde quiera que se encuentre, con el venerable maestro Samael Joad Bator Beor, que son pilares, son yesod, son fundamentos de esta esfera, y sin ellos esta esfera no existiría, se destruiría sin esos hombres justos. Le pedimos a la divinidad que, a pesar de nuestros errores, nuestras faltas, nuestros cortocircuitos, aún siempre sigue enviando luz a nuestra existencia para seguir adelante. Por los méritos de la energía del gran Abraham, del gran Isaac, del gran Jacob, por los méritos de los hombres justos, castos, que han venido a esta esfera a traer este mensaje en este tiempo y en otros tiempos, lo pedimos. Por los méritos de la energía Crestus Cristo, lo pedimos. Aum sea. Hasta pronto, buen día y buen excelente día de Shabbat. O continuar con el día de Shabbat. Sea, gratísimas maestro, aquí en el chat también le agradecen a su merced. Y dice Saulo Viastal, dice lo siguiente: buen día de Sabbat, hermanos, gratísimas Dragón Sister por la sabiduría que nos ofrenda en este tema, es muy importante, esperamos que siga este tema. Aquí presentes, Waflar, Saulo Viastal. Gratísimas y gratísimas a todos los presentes el día de hoy por todos sus mensajes, gratísimas por su compañía. Los esperamos que estén muy atentos a las diferentes conferencias que se harán en el día. Y el día de hoy también por el portal de Tu Sacra Sexualidad se dará una conferencia a las 7 de la noche con el Mahatma Dvihasi para que todos estén en sintonía. Gratísimas es para ver Harsis Taiter por esta hermosa ofrenda que su merced nos realiza el día de hoy, y a todos los presentes, gratísimas por su gran sabiduría que también compartieron en este espacio. Es que estén muy bien y que se tengan un excelente día de Sabbat. Hasta pronto.